Hola chicos, ¿cómo están? Me complace mucho saludarlos, espero que se encuentren muy bien dentro de esta situación que realmente ha sido un espacio en el cual hemos tenido la oportunidad, yo creo que absolutamente todos, si hablo de una globalidad, entender todas las circunstancias de este momento histórico y trascendental para todos nosotros, sobre todo la intención de seguir fortaleciendo todos nuestros procesos como personas, como seres humanos y que esto sea realmente una contribución a nuestro aprendizaje individual y colectivo. Extiendo también un saludo a todas sus familias, esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, vamos a iniciar. En este video van a encontrar ustedes todo el desarrollo de la guía número 1 de literatura, la cual tenía unos parámetros muy especiales, pero también tenía un tema muy relevante y es el tema de la importancia de la lectura. Recordemos que esto es algo demasiado importante y creo que ustedes lo notaron en todo lo que trabajamos durante las clases en la asignatura de literatura, dar ese enfoque de club literario, de discusiones en las cuales ustedes tenían la oportunidad de compartir esa experiencia individual y luego compartirla de una manera colectiva con sus compañeros y tener en cuenta todos los puntos de vista y todas las apreciaciones que podemos percibir a partir de la visión del mundo del otro. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero a esto en el sentido de la intención comunicativa que tienen todos los tipos de texto, en este caso los literarios, y también cómo esa experiencia influye en nosotros, es decir, el resultado que queda después de una lectura obtenida, cómo eso transmite en nosotros ideas, comportamientos y pensamientos. En la guía, en el marco teórico, había un desarrollo en el cual se hablaba de los tres tipos de lectura. Recordemos que lo hemos hablado durante varias clases, pero es importante reiterarlo y tenerlo en cuenta porque es algo que fundamenta el proceso que nosotros llevamos diariamente. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos la lectura textual o literal, teniendo en cuenta una postura o una teoría de Daniel Casal. En este sentido, cuando hablamos de la lectura literal o textual, es lo básico que nosotros tenemos para lograr un desarrollo o un análisis de algo. Es decir, cuando yo puedo leer una palabra completa, puedo leer un párrafo o una oración desde su estructura, desde lo mínimo o lo básico de su significado, pero se limita simplemente a eso. En segundo lugar, tenemos la lectura inferencial. La lectura inferencial ya lleva a otros procesos de formación y de pensamiento en el cual nosotros ya tenemos una postura distinta. Y en esta es cuando yo puedo deducir una ironía, una metáfora, cuando yo puedo deducir un sarcasmo, cuando yo puedo entender o interpretar la ideología del autor, que es lo que nos quiere mostrar, no solamente en el ámbito literario, sino también en otras tipologías textuales. En este sentido, es importante reconocer la inferencia. La inferencia ya nos lleva a un punto mucho más avanzado y es aquí cuando entramos a hablar de lo crítico. Cuando nosotros hablamos de lo crítico tenemos varios aportes o varios tipos de análisis. En primer lugar, hablamos del tipo de texto. Yo necesito reconocer la tipología textual para lograr comprenderla. ¿Cuál es la estructura? ¿A qué categoría pertenece? ¿Es género literario? ¿No es un género literario? ¿Qué tipología textual es una secuencia textual o no lo es? ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque también hablamos de la intertextualidad. Cuando nosotros hablamos de la intertextual es el diálogo que hay entre varios textos o varios libros y es esa relación de contenidos. Es eso que yo encuentro en este libro, pero es que en este otro libro también estaba. ¿Y cómo yo puedo adecuar eso a mi interpretación? El diálogo personal que hay, que nosotros tenemos en la experiencia de lectura. Por ejemplo, ustedes dentro de su experiencia leyendo La Bruja o leyendo Andrés Caicedo tuvieron unas experiencias personales y unos diálogos internos con el autor. Seguramente en desacuerdo, otras en total acuerdo. O de pronto no, es que la estructura no es tan visible, yo no puedo comprender, me resulta difícil hacer una inferencia. O por el contrario, no, el autor es muy claro, el autor tiene un lenguaje de esta manera, su estilo se transporta a esto. ¿Para llegar a qué? A la situación social. Es importante reconocer la situación social o la situación que el autor quiere plasmar en ese ambiente narrativo, en ese ambiente que quiere mostraros. La situación social ocurre en otros tipos de texto también, pero en este caso nosotros la podemos evidenciar o la podemos reconocer. Como hablábamos ahorita, tiene que ver, si nosotros ya podemos deducir por medio de una inferencia todo lo que tiene que ver con las ideologías, con los puntos de vista, con las metáforas y los sarcasmos, pues para mí es mucho más fácil reconocer esa situación social, porque el autor se refiere de manera irónica o sarcástica a cierto tipo de información o a ese mensaje. Finalmente tenemos también el registro. El registro es el contexto en el que se está usando.
No es lo mismo hablar de ideologías o hablar de un referente político en una comunidad que esa política, por ejemplo. Todo eso es muy importante a la hora de analizar y cómo nosotros encontramos el tipo de lectura. Realmente, para concluir esta parte, la lectura es un tema bastante amplio y creo que lo han logrado. Si han logrado de alguna manera ustedes encontrar ese recurso, ese valor agregado que tiene todo el tema de la lectura y sobre todo la experiencia que nosotros queremos lograr o bueno, la intención que yo tengo para que ustedes puedan entender que la lectura recoge unos espacios infinitos de pensamiento, el cual es un valor agregado porque no es solamente para el área de lenguaje y literatura, sino es para todas las áreas del conocimiento y que puede influir ahí, ¿sí? Bueno, una vez terminado esto y entendido todo lo de los tipos de lectura, ustedes en el desarrollo de la guía tenían unos puntos muy específicos a desarrollar. El primer punto era una secuencia narrativa de todo el texto de plan lector o del libro que ustedes escogieron para hacer las discusiones en el club de lectura. Una secuencia narrativa básicamente tiene muchas formas de hacerse, pero en este caso quería ver cómo la iban a interpretar o cómo la estaban desarrollando y cómo ustedes pueden reconocerla a partir de sus conocimientos, es decir, no solamente enfocarme en lo gráfico o solamente en la descripción de los personajes, sino cómo yo logro a partir de esa interpretación o de ese análisis de la lectura de esa secuencia, yo logro determinar, bueno, el personaje tiene este ambiente físico, hay estas características, hay este entorno, pero también tiene unas patologías psicológicas y de acuerdo a esto se comporta de esta manera, porque también el texto tiene una globalidad y me está plasmando una situación social que yo debo comprender y reflexionar acerca de ella. En el segundo punto, ustedes deberían realizar unos análisis sobre los tipos de narradores, sobre la estructura del texto, sobre el ambiente narrativo. Es muy importante tenerlos en cuenta porque de acuerdo a eso yo puedo establecer esas pautas. Eso también tiene una profundidad mucho más grande, ¿sí? Porque cuando yo entiendo el narrador es sumamente importante dentro de la obra. Está en primera persona, está en segunda persona, en tercera persona. ¿Por qué lo hace con esa intención? Recordemos que en los tipos de narradores tenemos el testigo, el narrador testigo, el narrador omnisciente, el que interfiere con la historia. Es muy importante tenerlo en cuenta para que nosotros podamos interpretar de una manera mucho más amplia la lectura que estamos desarrollando. Y en tercer lugar, bueno, yo este era un proyecto que tenía para todo el año, lo íbamos a desarrollar en segundo bimestre, pero pues en medio de esta contingencia decidí que lo hiciéramos de una vez. Y era que ustedes debían desarrollar un blog con su experiencia de lectura. Realmente me interesa que lo alimenten durante todo el año, no tienen que ser solamente de las clases de literatura, sino de todo su proceso de comprensión. Realmente mi intención con esto es que su aprendizaje sea totalmente evocado a que ustedes por medio de esto logren un desarrollo de pensamiento, logren un desarrollo de criterio, logren un desarrollo en sus vidas y que se vea reflejado de esta manera. Cuando nosotros empezamos a leer y a tener un proceso mucho más avanzado en la lectura, logramos definitivamente tener ese valor agregado en la comprensión. Logramos tener ese valor agregado en también de alguna manera incentivarnos, motivarnos a conocer otras formas de pensamiento, a leer mucho más, a quiero saber esto, quiero comprender esto nuevo, ay, no sabía esto, y ese descubrimiento que a veces pues a lo largo del tiempo por nuestras tradiciones se pierde y no se le da el valor que merece. Esa es toda la intención y era toda la intención de la guía número 1 del lenguaje, realmente con unos puntos muy básicos y muy sencillos. Me interesa mucho el desarrollo, los trabajos de calidad, que lo hagamos con un buen sentido y sobre todo responsabilidad. Y recuerden lo que siempre hemos hablado en las clases, la honestidad en los trabajos que nosotros desarrollamos. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Bueno chicos, esto es todo lo que tiene que ver con la guía número 1 de literatura. Nos veremos nuevamente en la guía número 2. Un abrazo para todos y feliz día.